Estando Jesús en la cruz, poco antes de morir, él gritó: «Tengo sed». Colgado en la cruz, con su cuerpo totalmente destrozado y a punto de exhalar su último aliento, Jesús exclamó: «Tengo sed». «Tengo sed» fue la quinta de las 7 frases proferidas por Jesús en la cruz. La pregunta que nos podemos hacer es: ¿Jesús tan solo pedía de beber por estar deshidratado y por su dolor físico? Para poder entenderlo, primero debemos conocer el ritual rabínico judío de las 4 copas de la Pascua. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliera: «Tengo sed». Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: «Consumado es». Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús, en su primer venida, utilizó diversos rituales, tradiciones, sombras de la antigua ley para enseñarnos verdades del reino de los cielos, del gobierno de Dios que Él vino a establecer al mundo. Como parte de su misión, Jesús nos vino a revelar misterios del reino de los cielos, esto es del griego misterión, que son verdades que estuvieron ocultas durante generaciones, verdades espirituales que serían reveladas y accesibles a quienes quisieran seguirle, esto es, para sus discípulos. Está escrito en Mateo 13:11, Jesús les dijo: «Porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado». Entre estos misterios se encuentran las 7 fiestas de Israel de Levítico 23, que hemos aprendido todas tienen que ver con Jesucristo, con su obra redentora, y que incluyen la primera de las fiestas, que es la Pascua. Incluyen también las bodas judías, los rituales de la purificación de las aguas, los símbolos del templo, los sacrificios de animales, la levadura y otras más. En la Mishnah, que son las enseñanzas de los rabinos judíos y que es la base de la ley judía oral o rabínica y es parte del Talmud, que significa instrucción o enseñanza, dice que 4 copas de vino debían formar parte de la comida de la fiesta de la noche de Pascua. La razón de las 4 copas de vino se basa en la interpretación rabínica del Éxodo, donde se emplean 4 diferentes términos para la liberación de la esclavitud. 1, los sacaré; 2, los libraré; 3, los redimiré; y 4, los tomaré a ustedes por mi pueblo, y que está basada en Éxodo 6, versículos 6 y 7. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y yo los tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y ustedes sabrán que yo soy Jehová, vuestro Dios, que los sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Jesús toma el tema de la redención de Egipto en el Éxodo para introducir esta vez la redención de nuestros pecados que Él lograría por medio de su muerte en la cruz. Después de tomar la tercera copa, Jesús hizo algo fuera de la tradición. Se puso de pie, detuvo la cena y dijo, Mateo 26:29, les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Entonces Jesús se levantó de la mesa y se dirigió al huerto de Getsemaní, que significa prensa de aceite, al parecer dejando la cena incompleta, dejando pendiente la cuarta copa, la llamada copa de la consumación y la alabanza. En el ritual de la Pascua, para finalizar las copas, se llenan por cuarta y última vez y se le llama la copa de Melquisedec. Todos levantan sus copas y oran. Alabado seas tú, oh Dios, nuestro Señor, Rey del universo, que has creado el fruto de la vid.
La cuarta y última copa se tomaba al realizar los cánticos de Jalel. También se pronunciaba la bendición en hebreo: bendito tú, Señor Dios nuestro, Rey eterno. Y luego, Mateo 26:30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. El apóstol Mateo relata cómo Jesús concluye la cena cantando el himno, el cual se refiere al Jalel, que significa alabanza, y en el cual se cantaban los salmos 113 y 114. En este punto, Jesús se negó a tomar la cuarta y última copa en la comodidad de la cena con sus discípulos, con sus amigos. Pero más tarde, en la cruz, cuando la ira contra el pecado había sido pagada con su sacrificio y derramamiento de su sangre, Jesús pidió de beber. Al probar ese vino agrio de la esponja romana, Jesús tomó finalmente la cuarta copa del ritual de la Pascua. El vino agrio era una bebida habitual del ejército romano conocido como posca, que era una mezcla de vino de baja calidad ya vinagrado con agua y a veces hierbas aromáticas. Era la ración de la bebida habitual de los legionarios romanos, valorada por su capacidad de refrescar y ser más segura para beber que el agua sin tratar. Jesús concluyó así el ritual de la tradición judía de la cena de la Pascua. Por esta razón, inmediatamente después de tomar la cuarta y última copa de vino, Jesús gritó: Tetelestai, que significa consumado es, todo está pagado. Está escrito en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús, el Hijo de Dios hecho carne, no dejó las cosas a medias. Jesús tomó la copa dulce de la comunión con sus amigos, pero decidió tomar la copa amarga de la muerte completamente solo, para que nosotros no tuviéramos que beber el veneno de la condenación eterna. Jesús bebió la copa más amarga para garantizar que tu historia y la mía terminen en absoluta victoria. Jesús tomó la copa de nuestra salvación e invocó a su Padre encomendándole su Espíritu. Salmos 116:13. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Jesús, como buen judío, cumplió y concluyó con la liturgia judía que no había sido concluida la noche anterior y finalmente nos redimió a los creyentes de la condenación del pecado con su sacrificio en la cruz. Jesús consumó su obra redentora de salvación en la cruz del Calvario. ¿Y qué pide de nosotros? Simplemente que nosotros creamos en su obra de redención, nos arrepintamos de nuestra mala manera de vivir, de nuestros pecados. Todo fue pagado en la cruz, pero es necesaria nuestra fe, que pongamos nuestra fe en Jesús. Y como está escrito en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a la raza humana que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.